ferrocarril ha cumplido un rol fundamental, clave en la vida de Progreso. En realidad hay que remontarse al siglo XIX. Durante ese siglo que el Uruguay empezaba en cierta manera a andar después de muchas luchas muy duras entre los distintos partidos políticos, el Uruguay fue saliendo adelante, y en época de que era presidente don Lorenzo Valle, se formó un grupo. A principios de 1866, un uruguayo, don Zenén María Rodríguez, se presentó al gobierno del general Venancio Flores solicitando la concesión para construir y explotar una línea ferrocarrilera desde Montevideo a Durazno, con escala en Canelones y Florida. Hay varios nombres importantes, pero hay uno en especial que tiene mucho que ver, que es el nombre de Zenén Rodríguez o Zenón Rodríguez. Hay una calle aquí en Las Piedras que lleva ese nombre. El gobierno le otorgó la concesión y a partir de ese momento, don Zenén María Rodríguez inició las gestiones de orden económico y financiero. Se le dio el nombre de Ferrocarril Central del Uruguay el 25 de abril de 1867. Y este señor financista reúne esa sociedad, empiezan a construir la primera línea de ferrocarriles. El balasto en el cual se asentaba la vía se sacó de las canteras de Las Piedras. Hoy se pueden ver los enormes pozos y lagos profundos que dejó la extracción. Fueron miles y miles de metros cúbicos que tuvieron que emplear para hacer los enormes taludes donde después se tendería la vía. Todo ese trabajo fue hecho a pala y pico, y en algunos casos con pequeños carros con volcadores y palas de bueyes. Que va a funcionar en el año 1869, llegando el primer tren a la ciudad de Las Piedras en un trayecto de solo 17 kilómetros, desde la estación Bellavista, lo que hoy se llama Lorenzo Carnelli, hasta la ciudad de Las Piedras. Al llegar a Las Piedras, ya la empresa estaba prácticamente fundida. El público no respondió como lo esperaban y las obras quedaron paralizadas. Evidentemente, los fondos para financiar aquello eran muy difíciles de obtener y había que hacer. El Uruguay está lleno de arroyos, de puentes, y entonces había que construir todo eso y se necesitaba la inversión. El 18 de octubre de 1869, en una reunión de accionistas, deciden mandar a Zenén María Rodríguez a Londres para conseguir capitales y poder seguir la línea hasta la margen norte del río Santa Lucía. Lo cierto es que el imperio británico en ese momento muy poderoso y bueno, ellos habían sido los inventores del ferrocarril. El señor Rodríguez consigue dinero para proseguir con las obras después de llenar algunas cláusulas exigidas por los capitalistas. Y entonces, cuando consigue ese dinero, esa financiación, se reinician las obras y el 15 de noviembre de 1871 llegan a este paraje que por aquel entonces era conocido como Puntas del Gigante o Puntas del Colorado. a lo que es
hoy Progreso, pero que en aquella época se conocía como las puntas del arroyo Canelón Chico o el arroyo del Gigante, porque habían encontrado unas estructuras de animales prehistóricos. El nombre era alusivo claramente al avance que se había logrado luego de 2 años detenida la obra en las piedras. Porque había sido un adelanto, un progreso. La estación fue ubicada en un punto clave, la cruz de 2 importantes caminos, el Real y el Camino Nacional. Además, allí les favorecía la altura, muy importante para el arranque de los trenes. El ferrocarril nos dio en primer lugar el nombre. Desde la llegada del mismo dejamos de ser Puntas del Colorado o Puntas del Gigante para pasar a llamarnos Progreso. El forraje que se plantaba en esta zona comenzó a trasladarse a través del ferrocarril hacia Montevideo, que demandaba del mismo, ya que los medios de transporte y de carga eran de tracción a sangre, carretas, carretones, carruajes, diligencias y tranvía a tracción animal. Entonces allí vivían familias emigrantes de origen italiano, de origen español, por supuesto, de origen francés, que se dedicaban en principio a empezar a labrar la tierra. Con el transcurso de los años, los predios o tierras más cercanas a la estación del ferrocarril se comenzaron a fraccionar y allí comenzó a tomarse el centro poblado. Otro de los grandes personajes que tuvo el tren, este ingeniero Eduardo García de Zúñiga, un hombre sumamente inteligente, uno de los primeros ingenieros egresados de la facultad de la Universidad de la República, en esa época no se llamaba todavía Facultad de Ingeniería, tuvo mucho que ver con los ferrocarriles. Hubo locomotora, había una locomotora que se llamaba García de Zúñiga. ¿Por qué? Porque él fue director de los ferrocarriles. En el año 1925, él compró una casa en Progreso. ¿Saben cuál? La casa que está frente a la estación y que es el liceo número 2. Y bueno, resulta que el ingeniero murió en Progreso. Mucha gente no lo sabe eso y murió en el año 51. Él tenía 83 años. Y mi padre me contaba que había una anécdota muy interesante, que él viajaba en el tren a su casa de Progreso. Y dice que cuando él venía en primera clase, en aquellos trenes con locomotora a vapor y con vagones de madera, cuando llegaba, el guarda se bajaba, le ponían una pequeña escalerita con una alfombra roja que él descendía no del lado del andén de la estación, sino del otro lado, y abría el molinillo y llegaba a su casa. Elsa Zaida Arrechea de Saredo, nacida en 1907, quien fuera la primer profesional mujer recibida de la ciudad de Progreso, cursó todos sus estudios viajando a diario en ferrocarril, primero al Liceo Departamental de Canelones y luego preparatorios y facultad en la Universidad de la República en Montevideo, sin faltar un día, egresando a los 19 años con el título de Química Farmacéutica. Como ella, fueron miles de habitantes de Progreso que utilizaron el tren como medio de locomoción diaria, en épocas que había una muy buena frecuencia y se cumplían con rigor los horarios.
el tren corría 90 kilómetros por hora. Llegar a ser inspector de locomotora. La máquina a vapor. En aquella época llegaba el diario, el correo. Y las 10 80 kilómetros por hora. Las películas del cine. Maquinistas, foguistas, peones de estación. Digo, la mayoría de los pueblos interiores se hicieron al lado de la vía. Y nací en Cerro de Urgel, bien en los Pirineos. Sí, por supuesto, de hablar, el corazón de los pueblos y de la gente. Hoy. Una vuelta nos dio por sacar la cuenta cuánto había transportado y daban 5.000 novillos. La estación de Progreso era un centro de reunión más importante que una plaza. Si tú llegabas 15 minutos más tarde, te quitaban del servicio y ponían a otra persona. En esa época, en ese barrio ahí en Progreso, la mayoría de las personas eran todos ferroviarios. La estación de Progreso en aquellos años era algo fabuloso. Ahí se montaban los estudiantes, los profesores, los que viajaban para allá, los que venían del otro lado. Que te viajaban. ¿Y por qué viajaban en tren? Porque era más barato, era más cómodo, ¿ah? Podías llevar una bicicleta, podías llevar tus equipajes grandes. Progreso, el núcleo de Progreso de la estación.